Soy Ricardo Jara, Nikkei Nisei, nacido en Buenos Aires, Argentina. Y ese soy yo cuando era chiquito, hace más de 50 años. Hoy voy a tener el placer de compartir con ustedes algunos conceptos y reflexiones acerca del desafío de ser Nikkei hoy, en el 2013. Pero antes de empezar con mi exposición, quisiera hacerles a ustedes, al público, algunas preguntas. 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿quiénes de ustedes son Nikkei? Así que les voy a pedir que levanten la mano desde sus asientos todos los que son Nikkei. ¡Wow! Casi todos. Lógico, estamos en la Convención Panamericana Nikkei. Lo único que falta es que no haya Nikkeis acá. Ahora, si yo hubiese hecho esta misma pregunta en el Congreso Nacional o en una reunión del Gabinete de Ministros, seguramente las manos levantadas hubiesen sido muy pocas o ninguna. Aquí hay delegaciones de México. ¿Quiénes están de México? Bien. ¿Cuántos diputados o ministros Nikkei hay en estos momentos? Bien. ¿Paraguay? ¿Cuántos diputados, ministros Nikkei hay en estos momentos? Ninguno. Probablemente Perú, que ha habido un expresidente. A ver, la gente de Perú, ¿cuántos ministros y legisladores hay en estos momentos? Bien. México, no, ya dijimos. A ver, ¿qué otro país? Brasil, que son 2 millones de Nikkei. A ver, y ahí sí han habido algunos pesos pesados. Los brasileños, ¿cuántos diputados, senadores, ministros hay en estos momentos? Bastante. Bien. Bueno. Segunda pregunta. ¿Quiénes de ustedes Nikkei se sienten orgullosos de ser Nikkei? Y les voy a pedir que separen los Nikkei que se sienten orgullosos de ser Nikkei. Bien. Muy bien, unos cuantos, casi todos. Tercera y última pregunta. Párense y levanten las 2 manos tipo Banzai. Los Nikkei que piensan que están haciendo una contribución realmente importante para su país y su comunidad. Bien, bastante bien, más de lo que pensaba. Más de lo que pensaba. Bien. Esta introducción me permite hacer un diagnóstico. Los Nikkei estamos orgullosos de ser Nikkei. ¿Por qué? Porque reconocemos una historia, un legado, una esencia de ser Nikkei que nos une y que sentimos que es positivo, ¿verdad? Sin embargo, siempre hay un sin embargo, también hay que reconocer que los patrones de la cultura japonesa y los patrones de la cultura occidental y sobre todo de la cultura latina son muy diferentes, sobre todo con Latinoamérica, diametralmente diferentes. Mientras que en Japón la modestia es una virtud, el bajo perfil, en Latinoamérica es todo lo contrario. Si no, fíjense el fanfarrón hablando de sus atributos. ¿Qué significa esto? Que a los Nikkei, sobre todo en los países latinoamericanos, nos cuesta muchas veces asumir roles protagónicos, participativos, de liderazgo. Es como que nos quedamos a mitad de camino. Muchas veces los Nikkei nos conformamos, sobre todo los Nisei, Sansei, de ser
half cuando podríamos ser double. Entonces, mi primera premisa es que los Nikkei podemos y debemos ser ciudadanos 200%. Les comenté hace un momento sobre la esencia de ser Nikkei. Seguramente todos tienen más o menos un imaginario de qué es ser Nikkei, pero me gustaría referirme a algunos conceptos de un libro sumamente valioso, escrito hace más de 60 años, que relata justamente esta esencia. El libro se llama El crisantemo y la espada. La autora es una antropóloga norteamericana que se llama Ruth Benedict, y este libro fue escrito por solicitud del gobierno americano en la última etapa de la Guerra Mundial, porque justamente los americanos querían saber con qué se iban a encontrar cuando lleguen a Japón. Lo que tomé de ese libro son algunos conceptos centrales, por supuesto, en algunos casos los actualicé, pero tengan en cuenta que son, de alguna manera, la esencia que representa el Nikkei o el japonés de ese momento. ¿Y por qué es importante saber que es el pensamiento de los Nikkei de la posguerra? Porque nuestros abuelos, nuestros padres, que son los Issei, estaban formados y tenían muy fuerte esos pensamientos, esa esencia, y es lo que nos han transmitido a nosotros los Nisei y los Sansei. Primera esencia, la rectitud. Ustedes saben que en Japón los dos primeros valores que se enseñan a los chicos cuando cumplen 2 años, cuando apenas empiezan a entender las cosas que le dice su mamá, su papá, pero que todavía no saben ni leer ni hacer cuentas, es puntualidad y limpieza. Puntualidad y limpieza. ¿Por qué? Porque es fácil a un chico decirle, mirá, cuando las agujas de reloj quedan así, vamos a almorzar. Cuando las agujas de reloj quedan así, vamos a dormir. Cuando vos sacás los juguetes de la caja y jugás, cuando termines de jugar, los volvés a poner. Eso es puntualidad y limpieza. Cuando tenés 2 años, 3 años, no entendés conceptos abstractos como la disciplina, la planificación, la organización, probablemente mucho menos conceptos como la democracia, la libertad, etc. Pero sí entienden qué es puntualidad y limpieza. Y eso es lo que permite a los japoneses y a los Nikkei ser, en general, siempre hay excepciones, pero disciplinados, les gusta la planificación y son organizados. ¿Qué pasa con los latinos? Y diría que ocurre lo contrario. Basta salir a la calle y ver en qué estado están los bienes públicos para saber que mucha limpieza no hay. Basta ver cuándo empiezan las reuniones, qué retraso cuando uno tiene una cita para saber qué puntualidad tampoco. La rectitud nos lleva entonces a una segunda esencia que es el respeto. Ser recto, ser responsable nos lleva a ser respetuosos. Y lo que entendía Ruth Benedict, estamos hablando de hace 60 años, por respeto, era básicamente esto que figura acá. Respeto por el orden, la jerarquía, considerando esto, el valor del orden y la jerarquía como por encima de la libertad y la igualdad, que eran los valores de Occidente. La obediencia a la autoridad, la atención a los ancianos, no la veneración, ese respeto a los ancianos. ¿Cómo estamos en América Latina con el respeto? Bastante diferentes. Tercera esencia. Por supuesto, el concepto de resiliencia no aparece en el libro de Ruth Benedict porque es un concepto mucho más nuevo, pero es la palabra que indica esto, la capacidad de superación, la fuerza de voluntad,
es esto que usamos muy seguido, que es el gambare, el gambaru, el gambarimayo. Cuando en Japón alguien tiene que dar un examen o alguien tiene que participar en un torneo deportivo, nadie le dice suerte, le dice gambare. ¿Por qué suerte? ¿Qué significa suerte? ¿Que vos estudiás nada más que 2 bolillas y justo te tocaron esas 2 bolillas en el examen? Eso es suerte. Ahora, si vos estudiaste, lo que vos tenés que hacer es volcar todo tu esfuerzo. Es fuerza, es gambare. ¿Qué suerte? ¿Que justo tenés un partido de fútbol y faltó el goleador del equipo contrario? Eso es suerte. El gambare lleva a cosas tan importantes como la autodisciplina, la superación personal, la responsabilidad, y está muy reflejado por esta figura maravillosa que es el Daruma. El Daruma se cae 7 veces y se levanta 8. Ese es el mejor símbolo de lo que es el gambare. Y pegado al gambare y a la resiliencia viene el tema de la resistencia, que es la capacidad de soportar el gaman ante situaciones adversas. En castellano sería el aguante. Se dice que muchas veces los japoneses se iban a dormir con lágrimas en los ojos. Tenían bronca, estaban frustrados, pero se la aguantaban. Por supuesto, después el estresazo y la úlcera, ni les cuento. Y este es probablemente el concepto más interesante que plantea Ruth Benedict, que es la reciprocidad. Ustedes saben que hoy en Japón viven cerca de 120 millones de personas en una superficie equivalente a la provincia de Entre Ríos, porque además de Japón, que es todo isla, hay mucha montaña, bosque donde no se puede vivir. Así que imagínense 120 millones de personas viviendo en una superficie como Entre Ríos. A la fuerza tienen que tener mucha capacidad de pensar en el otro, la convivencia, etc. Y por otra parte, los japoneses se consideran deudores del pasado. Esa deuda moral con el pasado se conoce como on. Este es un concepto muy importante que plantea Benedict, el on. Y devolver el on es una virtud, y no hacerlo es una vergüenza. Es el hashi. Entonces, la traducción de la reciprocidad en japonés podría ser el otagai-sama. Hoy por vos, mañana por mí. Y lleva implícito 2 conceptos. Omoiyari, que es tener consideración por el otro. Omotenashi, que es la hospitalidad. Pero también el ongaeshi, la devolución de esa deuda moral, tiene 2 componentes que son muy importantes y bien diferentes entre sí, si bien a prima facie parecieran que son parecidos. Gimu es la obligación material y voluntaria. Cuando uno necesita plata y va al banco y saca un crédito a 12 meses con los intereses, eso genera un gimu, una obligación, donde vos sabés que a los 12 meses tenés que ir al banco y devolverlo y punto. Pero hay otra clase de obligación que es mucho más difícil de cuantificar y medir, que es el giri. El giri es moral y es involuntario. Y por eso es tan difícil de cuantificar y a veces es tan difícil de pedir. A los japoneses no les gusta caer en el giri. ¿Cuándo se produce el giri? Por ejemplo, a la población de Fukushima. Nadie esperaba el terremoto, el tsunami, queda en una situación de indefensión y por supuesto eso genera una deuda moral, una deuda involuntaria que sienten de por vida que tienen que devolver. En la reciente visita de la delegación japonesa en la Argentina y el agradecimiento que ha hecho a todos los países del mundo por el apoyo brindado durante el terremoto es una muestra de cómo reconocer el giri que se ha generado.
Y por último, de las distintas de las esencias, tenemos la reputación. El honor en Japón es muy importante y cuando uno ve que se ve mancillado en su honorabilidad, muchas veces prefiere la muerte, el harakiri. Estamos siempre hablando de conceptos que han surgido hace 60 años, que es muy diferente probablemente a los valores del Japón de hoy. Muchos se han mantenido, otros han ido cambiando. Todos estos valores que hacen a la esencia del Nikkei, del japonés, y que a priori parecen positivos, sin embargo, cuando lo trasladamos a la cultura latina, genera algunas consecuencias negativas. De la misma manera que el fuego ilumina, el fuego quema. Algo que puede ser positivo en un lado, puede ser negativo en otro. La disciplina férrea, el exceso de planificación que a veces tienen los japoneses, tiene como contrapartida amortiguar, reducir la creatividad individual y el pensamiento lateral, el pensamiento creativo. Mucho pensamiento lineal, vamos todos para allá, que es necesario en momentos de crisis. En el medio de una guerra no podemos estar haciendo una asamblea a ver qué opinan, sino que tiene que haber una dirección, un liderazgo muy fuerte. Pero fuera de eso, lo que necesitamos es que liberemos nuestras creatividades individuales y a veces eso en Japón no ocurre. Y esa falta de creatividad muchas veces se traduce en lo que puede percibirse como falta de personalidad y falta de liderazgo. Martillar el clavo que sobresale. En Japón no está bien visto el individualismo, no está bien visto que alguien sobresalga mucho sobre los demás, porque valoran mucho el trabajo en equipo, lo cual está muy bien. Pero sin embargo, en Latinoamérica, esta misma situación, la de quedarse callado, de esperar a ver qué opinan los otros, etcétera, genera una situación muy común que es decir, el japo macanudo, pero no sabemos qué piensa, siempre muy callado. Miren esta fotito, el gatito disimulándose entre las suricatas. La necesidad de alguna manera, mimetizarse con el entorno puede llevar muchas veces a un comportamiento ambiguo. Como no quiero quedar mal con nadie, no digo nada, me quedo callado. Y en Latinoamérica eso es mal visto. El gaman, que lo vimos como una esencia virtuosa, puede llegar a convertirse en su lado negativo muchas veces en resignación, en rencor, en frustración y en remordimiento. Y no hay nada peor para las personas que llegar a cierta edad y decir, dejé de hacer algo que quería hacer, tengo rencor con mi ex jefe, etc. Y esto lo llamo el síndrome del peco-peco. El síndrome del peco-peco es el respeto extremo por la autoridad. Es muy común en Japón el kun y el san, harakun, harasan, kohai, senpai, lo cual en realidad está, digamos, bien en Japón, pero cuando uno en Latinoamérica se pone muy estricto con la jerarquía, el orden, etcétera, lo que impide es la acción en red. Y ahora voy a entrar un poquito en el tema redes, pero el mundo actual es un mundo que se mueve en formato red. Ya no es el mundo vertical donde uno manda y el otro obedece. El liderazgo de mando y control no va más. Estamos necesitando un nuevo tipo de liderazgo facilitador de procesos. Actitudes.
tenemos que empezar a asumir responsabilidades como Nikkei. Esto es, en vez de buscar culpables, saber que todas las mañanas, cuando nos levantamos y nos paramos frente al espejo, vamos a encontrar al responsable. Superar modelos mentales. Seguramente muchos de ustedes han leído a Haruki Murakami, un novelista espectacular. Bueno, en la penúltima novela de Murakami, que se llama 1Q84, hay una frase muy interesante. Dice, la mayoría de las personas no creen en la verdad, sino que creen en lo que le gustaría que sea la verdad. Repito, la mayoría de las personas no creen en la verdad, sino que creen en lo que le gustaría que sea la verdad. ¿Qué significa eso? Que todos, absolutamente todos, tenemos preconceptos, prejuicios y, lo que es más grave, a veces dogmas o ideologías, paradigmas muy arraigados. Y eso lo que nos impide es justamente abrirnos a la creatividad, a las nuevas ideas, cuando en este mundo en red lo más importante es aprender, no tanto tener razón. Es mucho más importante aprender que empecinarse en tener razón. Y esto significa que tenemos que trabajar mucho más sobre las capacidades. Estamos en la sociedad del conocimiento, en la sociedad en donde tenemos que aprender permanentemente, y para eso tenemos que incorporar todos los días nuevas capacidades. Lograr visiones compartidas. ¿Qué es lograr visiones compartidas? Es estar permanentemente pensando en el otro. Y esto creo que los japoneses y los Nikkei lo hacemos bien. Es comprender para ser comprendido. Es pensar en ganar, ganar. Es sinergizar. Esto es lograr visiones compartidas. Y donde podemos tener un valor agregado, un diferencial, es que los Nikkei nos convirtamos en referentes éticos de la sociedad. No sé si estará don Carlos Kasuga, pero él siempre dice, primero bien ser, después bien hacer y después vendrá el bienestar. Ser referentes éticos básicamente es eso. Primero bien ser, después bien hacer y después vendrá el bienestar. Todo esto nos va a ayudar para fortalecernos como comunidad. Ahora, fortalecer la comunidad Nikkei para aislarnos no tiene sentido. Tenemos que fortalecer la comunidad Nikkei para integrarnos. Voy a sugerir algunas acciones. La primera, empezar a pensar en formato red. Por eso celebro tanto que esta convención Nikkei se llame 3.0. Tenemos que empezar a pensar en formato red. Y sobre esto, y paso de paso un aviso parroquial, esta tarde va a estar Sonia Abadi, una especialista en este tema, así que yo no voy a profundizar mucho, pero les recomiendo muchísimo que se queden a la charla de Sonia Abadi. Básicamente, ¿qué plantea Sonia Abadi? Que en el mundo de redes todos somos nodos. Nodos. Y donde es importante que nos convirtamos en nodos fuertes y atractivos, en nodos sexys, como dice Sonia, para poder incidir. Ella no es el que da órdenes, no es el que pide, sino el que da, el que se transforma en el hub más fuerte. Promover las capacidades. Tenemos que estar trabajando permanentemente sobre las capacidades y no tanto sobre las condiciones. Salgamos de la zona de confort, de decir, yo soy Nikkei, tengo un apellido Nikkei y una cara Nikkei, entonces ya tengo todo realizado. Tenemos que trabajar sobre las capacidades. Tenemos que fomentar el cuidado. En esto quisiera remarcar un concepto de un filósofo colombiano que se llama Bernardo Toro, que está visitando la Argentina la semana que viene, y que dice que tenemos que salir del paradigma del éxito individual y la acumulación para pasar a un paradigma nuevo, que es el paradigma del cuidado. ¿Qué significa el paradigma del cuidado? Que tenemos que empezar a cuidarnos, por supuesto, primero uno mismo, nuestra salud física, mental, espiritual, etc. El cuidado del prójimo, la familia, los amigos, la pareja,
pero también el cuidado del extraño. ¿Qué significa cuidar el extraño? Significa básicamente cuidar el bien común, los bienes públicos. Significa cuidar el ambiente. Eso es cuidar el extraño. Significa cuidar de que todos podamos acceder a una educación de calidad, a una salud de calidad, al agua potable, a la vivienda. No decir, bueno, yo me salvé porque mis chicos pudieron ir a un colegio bilingüe y a una universidad privada. ¿Qué es lo que yo hice? Reconozco que es lo que hice para proteger y cuidar lo mío, pero me parece que tenemos que entrar a pensar en de qué manera podemos cuidar al extraño, al chico que va a la escuela en la Villa 31. Y impulsar el bien común. Acá me voy a referir a otro maestro mío, que es Stefano Samagni, profesor de la Universidad de Bolonia, que dice que es mucho más importante el bien común que el bien total. Y les voy a explicar con una sencilla fórmula matemática. El bien total es la sumatoria de los bienes individuales. Bien 1 más bien 2 más bien 3, más bien 4 más bien n. ¿Qué significa eso? Que si nosotros eliminamos un bien, supongamos el acceso a la educación, supongamos el derecho de los ancianos, supongamos el derecho de los pueblos aborígenes, no pasa nada. El total, la sumatoria, puede seguir dando positivo, mientras que el bien común es la multiplicación de los bienes individuales. Entonces todos ustedes comprenderán que si eliminamos un bien, el derecho a la alimentación, a la nutrición, a la educación, etcétera, de alguien, estamos invalidando todo el producto y el bien común termina siendo cero. Tenemos que trabajar entonces para que la condición Nikkei que todos tenemos, por tener papás, abuelos de origen japonés, tenemos portación de apellido, tenemos cara de japoneses, se convierta en capacidad Nikkei. Esta es una premisa muy importante. Entonces, para ir redondeando, tenemos 3 premisas. Ser ciudadanos 200% a través de ser referentes éticos de la sociedad. Tenemos que fortalecer la comunidad no para aislarnos, sino para integrarnos. ¿Y cómo vamos a integrarnos? Fortaleciendo las redes efectivas. Esto no significa borrón y cuenta nueva, es construir sobre lo construido. Todo lo que se ha hecho en la comunidad Nikkei de cada uno de los países en los últimos 50 años, 60 años, 100 años, bienvenido. Tenemos que trabajar sobre eso. Y por último, trabajar muy fuerte sobre las capacidades. Peter Drucker, que es un gran referente moderno del management, siempre dice que el progreso de las personas, las instituciones y los países dependen de la capacidad de entender y de aprovechar las oportunidades. Las personas que progresan son aquellas que son capaces de aprovechar las oportunidades. Entonces, mi invitación como cierre es: caminemos, corramos buscando las oportunidades. Tenemos zanahorias sabrosas en el futuro, pero también tengamos cuidado, porque si no nos movemos, si no trabajamos bien, si no actuamos con fortaleza, vamos a tener también una zanahoria, y me comprometí a no decir malas palabras en este congreso en la Copani, así que diría una zanahoria que te va a partir por la mitad. Muchas gracias.